Perfecto. Esta tarde entonces vamos a tener una enseñanza que es la segunda parte de 3. This afternoon we're going to have our study, and it's the second of 3 parts. Nuestra enseñanza se titula El don de lenguas y es la segunda parte. And it's called The Gift of Tongues, and it's the second part. El don de lenguas es la habilidad especial que Dios concede a algunas personas de la congregación, de la iglesia, de hablar en idiomas desconocidos para ellos. The gift of tongues is it's a special ability that God gives some people in the church, and it's to speak other languages that are unknown to them. Vamos a hacer una oración al Padre Eterno y pedirle que Él nos guíe por medio de su palabra. We're going to pray. Gracias, Eterno Padre Celestial. Bendecimos y exaltamos tu nombre. Te damos la gloria solamente a ti y te pedimos que por medio de tu palabra nos muestres las cosas que debes demostrarnos, lo que yo debo de aprender, si algo está mal, cómo cambiarlo, y los que estamos aprendiendo, que lo aprendamos bien. En el nombre bendito de tu amado Hijo, Yeshua el Mesías. Amén. Bueno, la semana pasada tuvimos la primera parte de esta enseñanza. Last week we had the first part of this study. Pensaba que podían ser solamente 2 partes, pero ya me di cuenta esta mañana que no va a ser así. I thought I could make it in 2 parts, but I realized this morning that wasn't true. Así que lo vamos a dividir en tres estudios, esta enseñanza. And so we're going to divide this study into 3 parts. Y como lo mencionaba la semana pasada, necesitamos darle el balance correcto a este tema. And like I was mentioning last week, we need to be able to balance this theme correctly. Porque solamente se está haciendo hincapié en una parte de las escrituras, pero se está dejando de lado otra importante. Because sometimes they're only focusing on one side of this topic, but they're ignoring the other half. Así que el día de hoy quisiera hacer un análisis del 1 de Corintios capítulo 14, verso por verso. And so that's why today I want to analyze 1 Corinthians chapter 14, verse by verse. El título para esta enseñanza son los dones del Espíritu Santo. And the title for this study they're called the gifts of the Holy Spirit. Solo que le pusimos en el principio el don de lenguas. Pero en sí lo que estamos hablando, lo que vamos a hablar es de los dones del Espíritu Santo, no nada más del don de lenguas. And originally I named this the gift of tongues, but we're going to be talking about more than just that. Ahora, ¿cuántos de ustedes han oído hablar de los dones del Espíritu Santo? Now, how many of you have heard about the gifts of the Holy Spirit? A ver, manitas arriba. 1 persona, 2, 3, 4. ¿Y cuántos han oído hablar del fruto del Espíritu Santo? And how many have heard about the fruit of the Holy Spirit? A ver, ¿qué diferencia hay entre los dones del Espíritu Santo y el fruto del Espíritu? What's the difference in between the gifts of the Holy Spirit and the fruit? ¿En inglés o Spanish? A ver, ¿quién escuchó? ¿Qué dijo? Que uno es el don, el otro son los frutos, ya lo que dan. No, sí, eso es lo que dijimos. O sea, yo quiero saber un poco la diferencia entre lo que es dones y lo que es fruto. I want to know what the difference is between a gift and what's a fruit. Es que, hermano, uno puede tener el don, pero no ejercerlo. Y yo pienso que el ejercerlo sería el fruto. Ok. El hermano contestó a la pregunta diciendo que uno puede tener un don del Espíritu Santo, pero tenerlo ahí como este apuntador, mire. Yo sigo, ¿verdad?, enseñando y no lo uso. ¿Para qué me sirve entonces aquí? Dígamelo, ¿para qué me sirve? Para nada. Bueno, les voy a dar, vamos a ver esta diapositiva mejor. Dones del Espíritu, dones espirituales o dones del Espíritu. Palabra de sabiduría, palabra de ciencia,
palabra de fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento de espíritus, diversos dones de lenguas e interpretación de lenguas. So the gifts of the Spirit are words of wisdom, science, faith, miracles, being able to heal, prophecy, being able to speak in tongues, being able to interpret those tongues. Ahora, el fruto del Espíritu. Eso es algo que usted debe demostrar y no esconderlo nunca. Amén, así es. Si usted no lo puede esconder. Yeah. Ajá. Porque es como que un árbol escondiera su fruto. O sea, vamos a ver que el árbol de naranjas escondiera su fruto. ¿Qué sería? And so the fruits of the Spirit are something that you shouldn't hide because there's something that you should show in your everyday life. It'd No. be like an orange tree hiding oranges. It wouldn't be an orange tree. No puedes esconder el fruto. You can't hide the fruit. ¿Qué sucedería si ese árbol de fruta, por ejemplo, de duraznos, no da fruto? What would happen if, say, a peach tree didn't give any fruit? ¿Para qué le sirve en su casa? Why would it be useful? ¿Para qué le sirve en su terreno? It wouldn't be something that you need on your property. Bueno, entonces el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad o amabilidad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y lo encuentra usted en Gálatas capítulo 4, versículo 22. And the fruits of the Spirit are love, No son los Joy. frutos, es el fruto. yeah, fruit. It's love, joy, peace, patience, kindness, fidelity, humbleness, humility, and self-control. You can find this in Galatians 4:22. Perfecto. Bueno, entonces sí. Ahora, entonces, no solo es el hablar en lenguas, ¿verdad que no? And so it's not just speaking in tongues, Sino hay más que debemos de aprender para edificación y crecimiento de la congregación. but there's more that we need to be able to understand to be able to grow. Ahora sí me están entendiendo todos. Everyone can understand me now, right? Isaac. Ya, ahora sí, ¿verdad? Ok, perfecto. A ver, los muchachos, los jóvenes no se me van a dormir, ¿verdad? Yo voy a prender este aire para ver si les da un poquito a ustedes que están para allá. Hermana, Besaliel, por favor, le prende el... Thank you. Ya van a poner el otro aire, así que esperen una semana nada más y la próxima semana ya tiene que estar el otro aire. Espero que este les llegue un poquito porque sí se puso caliente después de todo. Bueno, vamos a ir a al pasaje que vamos a analizar, al capítulo que vamos a analizar. We're going to go to the chapter that we're going to be analyzing today. En el capítulo 13 de Primera de Corintios, Pablo nos estaba hablando acerca del amor. In chapter 13 of 1 Corinthians, Paul was talking about love. Y no es el amor por una joven, And es it's, el amor en general como personas. and it's not love for a person or like for your significant other, but it's love for people in general. ¿Y qué nos empieza diciendo Primera de Corintios capítulo 14 versículo 1? And this is what he tells us in 1 Corinthians chapter 14, 1. Seguid, ¿qué cosa? El amor, lo que estaba hablando. Y procurad, ¿qué cosa? Los dones espirituales. No dice, procuren hablar en lenguas. Procurad o procuren los dones espirituales. Pero sobre todo, que profeticen. Pursue love and desire spiritual gifts, and especially that you may prophesy. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a quién le está hablando. A Dios. Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. For the person who speaks in a tongue that is not speaking to people but to God, since no one understands him, he speaks mysteries in the Spirit.
Estábamos hablando la semana pasada acerca del lenguaje de los ángeles y quiero decir algo importante antes de seguir adelante. Last week we were speaking about the tongue or the language of angels, and I want to say something important before we continue. Para decir lo que tengo que decir, quisiera preguntar, ¿quién de ustedes les gusta el béisbol? To say what I need to say, I want to ask who all of you Dos likes baseball? personas. ¿Quién de aquí anduvo en una clica? How many En una of pandilla. you were in a clique or in a gang? Bueno, a uno, nomás uno, no voy a decir quién. ¿Ok? Quería poner el ejemplo de la pandilla, pero no es el mejor ejemplo. Así que por eso elegí también el béisbol. Usted sabe que en el béisbol no se grita, tírame la pelota por acá arriba. ¿Cómo se comunica el catcher con el pitcher? ¿Cómo? Con señas. O sea que nomás le hace una seña, ¿verdad? Como en la pandilla nomás. O le hacen así. Y ya saben lo. Yo no sé qué están diciendo. Yo no fui pandillero, ¿verdad? Yo era cholo, pero no era pandillero. Luego les digo que era porque era cholo. ¿Ok? Pero y no era cholo ese que carga el pantalón a media pompa. Yo era otra clase de cholo. Bueno, cuando se comunican las señas, se sabe lo que se están diciendo, aunque el otro no sepa absolutamente nada. In baseball, to be able to communicate with each other, they don't yell out, "Hey, throw me the ball." Instead, they use signs to communicate. Cuando se están comunicando, se están transmitiendo un mensaje. And when they're communicating, they're telling each other a message. Y lo mismo sucede con los ángeles. Ellos pueden tener un lenguaje especial entre ellos. And the same thing is possible with angels. They could have a language in between themselves. Ahora, ¿eso significa que yo puedo entender el lenguaje de ellos entre ellos mismos? Does that mean that I can understand a language that they have amongst themselves? No. No. Pero entre ellos sí se van a entender. But amongst themselves, they are going to be able to understand each other. Por ejemplo, nosotros aquí nos comunicamos, shalom hermano, aleluya. Y vienen otros y, ¿qué es aleluya? ¿Qué es amén? ¿Qué son todas esas cosas? For example, here we can say shalom, brother, or hallelujah, but if someone else comes, they could say, what are those things? Nosotros entendemos, We understand, pero los demás se quedan, ¿qué están diciendo estas personas? but others could be like, what are they saying? Entonces, los ángeles pueden tener un idioma o tienen un idioma que se pueden comunicar entre ellos. And so angels, it's possible that they have a language that they can communicate just in between themselves. Pero de nada me sirve si yo conociera y pudiera hablar el lenguaje de los ángeles si no tengo amor. But it wouldn't serve me any purpose if I could understand or talk that language if I don't have love. Entonces, ya que dijimos eso, quiero ahora decir que Pablo nos dice algo importante de este versículo. And so now we see that Paul tells us something important in this verse. Pablo no dice que procuren hablar en lenguas, ¿verdad? Que no, en el versículo 1 no dice procuren hablar en lenguas. In verse 1, he's not saying to want to speak in tongues, Ahora, tampoco está diciendo que no las hablen. but he's also not saying to not speak in them. ¿Qué es lo que sí está diciendo entonces? So what is he saying then? Lo que sí está diciendo es que procuremos, que busquemos la manera de obtener los dones espirituales. What he is saying is to desire spiritual gifts. Entre los dones espirituales, por supuesto que está el don de hablar en otras lenguas. And among those spiritual gifts is the gift of speaking in tongues. Quiero dejar claro entonces, no estoy enseñando esto para impedir o para decir que no se debe de hablar en lenguas. And so I want to clarify that I'm not saying this or teaching this to say that we shouldn't speak in tongues. Si usted no me entiende nada más, quiero que le quede claro, no estoy predicando para detener a alguien que hable en lenguas. And so if you don't understand anything else, then understand that I'm not preaching in order to stop someone from speaking tongues. Pero hay algo que me preocupa, But there is something that worries me, que nada más se enseñe a hablar en lenguas y se descuiden todos los demás dones. that we only speak or teach on how to speak in tongues and we ignore the others.
Entonces creo que una parte importante del por qué tanto énfasis en hablar en lenguas es lo siguiente. And I think a big important part on the emphasis in speaking in tongues is in the next part. ¿Qué dice el versículo 2 acerca del que habla en lenguas? What does chapter 2 say, or verse 2 say about the person who speaks in tongues? Véalo por aquí conmigo. Dice, porque el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. For the person who speaks in tongues is not speaking to people, but to God. Yo creo que de cierta manera todos queremos sentirnos privilegiados en una comunicación directa con el Eterno, ¿sí o no? I think all of us would like to be privileged to have a conversation with God, right? Y por supuesto que los demás no sepan que le estamos hablando al Eterno. And of course, nobody else would know what we're saying to Him. Y que nos pregunten, ¿y tú qué dices? And they ask us, what are you saying? ¿Qué le dices al Eterno? What are you telling God? Ah, bueno, es que yo tengo una comunicación especial con Dios. Oh, well, it's because I have a special communication with God. ¿Cierto o no es cierto? Todos quisiéramos tener ese privilegio. O solamente soy yo. Everyone would like to have that privilege, right? Or is it just me? ¿Les sale? Entonces, yo creo que aunque los demás no quieran decirlo, también quisieran tener una comunicación directa con el Eterno. And I think even though we may not say it, we all would like to have a special communication with God. Entonces, como dice, bueno, el que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino está hablando directamente con Dios. And so that's why it says the person that speaks in tongues is not speaking to people, but to God. Y nadie le entiende. And no one understands him. No importa lo que esté hablando, nadie le va a entender. It doesn't matter what he's saying, nobody's going to understand him. ¿Por qué? Aunque por el Espíritu habla misterios. He speaks mysteries in the Spirit. Bueno, Hermano, sí. perdón que me interrumpa. Y la persona, ni la misma persona sabe lo que está diciendo. No, pues es que ni la persona sabe lo que está diciendo. Solamente yo pienso el espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Están teniendo una comunicación porque de ahí. De ahí en fuera, ni la persona, ni la congregación. Pero eso sí le puedo ¿Saben decir de qué se que trata? la persona se siente satisfecha después. Bueno, eso es porque su espíritu es edificado. Exacto. La persona se siente bien porque su espíritu es edificado. The person after speaking tongues feels good because their spirit has been educated. Ahora, ¿quién no quisiera hablar misterios? Who wouldn't want to speak mysteries? Y que todos te estuvieran preguntando, ¿y qué es eso? And everybody is asking you, what's that? Revélamelo a mí también. Reveal it to me too. Dime a mí de qué se trata. Tell me what it's about. ¿Quisieran que hubiera otros 3 abanicos, 2 allá y otro allá? Sí quisieran. Would you like for there to be 2 more fans? 3 more fans? No, ya están ahí, pero sí quisieran que estuvieran ahí arriba colgados. Para que echen airecito. Ah, bueno, mañana se viene y me ayuda a colgarlos, ¿no? ¿Ok? Los ponemos y ya va a haber airecito. ¿Ok? Bueno, aquí está una palabra misteriosa. Misterios. Here's a mysterious word. Mysteries. Pero ¿qué significa la palabra misterios en su sentido original? O por lo menos en los manuscritos más antiguos. But what does the word mysteries mean in its original context? La palabra misterios es la palabra griega, aparece 8 veces en toda la Biblia, la palabra misterios. The word mysteries appears only 8 times in the entire Bible. 3 en el libro de Daniel, 3 times in the book of Daniel, 2 en los evangelios, 2 in the en las besoranas, buenas nuevas, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, in the first 4 books of the New Testament, y otras 3 en Primera de Corintios. and another 3 times in 1st of Corinthians. Y la palabra misterios es mysterion, es un derivado de muo, es una palabra que significa cerrar la boca. And the word is mysterion, and it's derived from the word muo, which means to close one's mouth, Y significa que habla un secreto or to speak a secret, that's what it means, o un misterio. or a mystery. La idea que tiene es mediante la idea de silencio impuesto por iniciación en ritos religiosos. And the idea that it gives off is that it's silence, but through religious rites. Entonces, en lugar de entender
¿Qué significa misterios? Como que quedó más misteriosa la cosa. And so instead of understanding what mysteries means, it's like it became more mysterious. Esa es la definición original, This la is, palabra original. this is the definition that it gives for the original word. Pero no me aclara mucho lo que yo quisiera entender para saber qué misterios habla la persona. But it doesn't really clarify what it means for me. En honor a la verdad, entonces la palabra misterios por sí sola, en su original, no me dice mucho. And so the word mysteries in the original context doesn't really tell me much. Entonces, para tener una mejor comprensión, vamos a ver 3 versiones que lo tradujeron más entendible. And so to have a better understanding, we're going to see 3 other versions that translated it in a more understandable way. Una de ellas es la versión Dios habla hoy, y dice así. Primera de Corintios 14:2. Aquel que habla en lenguas extrañas, habla a Dios y no a seres humanos, pues nadie lo entiende. En su espíritu dice cosas secretas, eso es lo que está hablando de misterios, ¿verdad? Pero nadie las entiende. They who speak in strange tongues speak with God, but not people, because no one understands them. In their spirit, they say secret things, but nobody understands them. La versión castellana dice lo siguiente. Cuando ustedes hablan en un idioma extraño, se ayudan solo, ¿quiénes? A ustedes mismos. Dios los entiende, porque hablan de verdades secretas que solo el Espíritu Santo conoce. Pero aparte de Él, nadie más sabe lo que ustedes dicen. When you speak in a foreign tongue, you only help yourselves. God understands you because he speaks secret truths that only the Spirit knows. But apart from that, nobody else knows what you're saying. Perdón, dije versión castellana, pero esta es la versión lenguaje sencillo. Mi traductora se me quedó atrás. Oh. Dije que había dicho que era la versión castellana, pero ahora es la versión en lenguaje, pero era la versión He lenguaje said that it sencillo. was the Castellan version, but it's Bible in simple language. Ahora sí vamos a ver la versión castellana y dice así: porque aquel que bajo la inspiración del Espíritu Santo habla en lenguas extrañas, no habla a la gente, sino a Dios. Quizá diga algo muy profundo, pero los oyentes no pueden entenderlo porque el mensaje les queda oculto. Because the one who, under the inspiration of the Holy Spirit, speaks in strange tongues, doesn't speak to the people, but to God. Maybe he says something deep, but to those who hear, they can't understand because the message has been hidden. Bueno, esto es referente a la persona que habla en lenguas And this dentro is- de una congregación. This is referring to the person who speaks in tongues within a congregation. Definitivamente no espera entenderle. Don't expect to understand them. Ahora vamos a ver la contraparte de hablar solo con Dios y que solo Dios te entienda. And so now let's see the other part of only speaking with God and only having Him understand you. Vamos a ver entonces el motivo correcto de los dones espirituales. We're going to see the correct motive for the spiritual gifts. Y dice en el versículo 3. En el versículo 2 nos estaba hablando de que el que habla en lenguas le habla solamente a Dios y nadie le entiende. En el verso 3 dice así: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. On the other hand, the person who prophesies speaks to people for their strengthening, encouragement, and consolation. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Pero el que profetiza, edifica a la congregación, a la iglesia. The person who speaks in tongues builds himself up, but the one who prophesies builds up the church. Vamos a ver si estamos entendiendo. Let's see if we're understanding this. ¿Qué es más beneficioso en la congregación? ¿Que se hable palabras del Eterno
O sea, que se profetice, que se hable la palabra, o que no todos nos pongamos a hablar en lenguas y que nadie nos entienda. What's more beneficial to the church, for one to speak in prophecies or teach the word of God, or to speak in tongues and have nobody understand them? ¿Qué es lo más beneficioso? What's more beneficial? Profecía, sí. Hablar la palabra del Eterno. Speak the word of God. ¿Ok? Bueno, por supuesto entonces que nos pongamos a hablar de las cosas del Eterno. Of course, it's to be able to speak the word of God. Porque cuando hacemos eso, entonces la congregación es edificada, exhortada y consolada. Because when we do that, the congregation is strengthened and encouraged and consoled. Así que vamos a ver qué es lo que quisiera Pablo. ¿Cuál es el deseo que tenía en su corazón? Es lo que voy a transmitirles el día de hoy. And so we're going to see what Paul had in his heart, what he wanted. Y dice en el versículo 5. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que el que habla en lenguas, a no ser que tenga otro don, el que habla en lenguas, que las interprete para que la iglesia reciba edificación. I wish all of you spoke in tongues, but even more that you prophesied. The person who prophesies is greater than the person who speaks in tongues, unless he interprets so that the church may be built up. Tengo una pregunta importante. ¿Qué es mejor o qué es mayor? ¿Verdad? ¿El que profetiza o el que habla en lenguas? So I have a question. What's better, the one who prophesies or the one who speaks in tongues? De acuerdo al orden espiritual, ¿quién es mayor? According to his spiritual order, who is greater? ¿El que profetiza o el que habla en lenguas? The one who prophesies or the one who speaks in tongues? Entonces la pregunta es, ¿por qué no se hace más énfasis en profetizar? Sino que el énfasis más grande en las congregaciones es hablar en lenguas. And so the question is, why is there not as much of an emphasis in prophesying as there is in speaking tongues? ¿Por qué? Why? Vuelvo a repetirles, no estamos diciendo que no se debe de hablar en lenguas. Again, I say that I'm not saying this so that we think that it's not good to speak in tongues. Yo solo tengo un problema. ¿Por qué se descuidan todos los demás dones por hablar en lenguas? I only have a problem with letting all the other gifts be unattended in favor of speaking in tongues. Imagine solamente por un instante que usted se preocupa tanto por meter las velocidades en un carro que descuida mirar la carretera. Imagine for a moment that you were so invested in, it said, the gears or the shift changes in the car and you didn't see the road, what was going on. Tal vez no me entiendan la ilustración, porque la mayoría de personas aquí solamente conocen carros estándar y no, automáticos y no estándar. Maybe you don't understand the example because most of you drive automatic cars and not standard. El carro estándar, tú le vas metiendo velocidades, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. In Yeah. a standard car, you have to do shift or gear changes, like in first or second or third, fourth or fifth. Ok, versículo 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no les hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. So now, brothers and sisters, if I come to you speaking in tongues, how will I benefit you unless I speak to you with the revelation or knowledge or prophecy or teaching? Supongamos que yo me pongo bien espiritual en el día de hoy Let's suppose that I get really spiritual today y empiezo a hablarles solamente en lenguas. and I start speaking only in tongues. A lo mejor usted se emociona también y dice, no, esto está buenísimo. Maybe you'll get emotional or you'll get excited and you'll say, wow, this is good. Pero ¿qué aprendió? But what did you learn? ¿Qué va a poner en práctica durante la semana? What are you going to put in practice throughout the week? Ahora entendemos lo que está diciendo Pablo. ¿Qué les aprovechará
si yo les hablaré, si yo voy solamente a ustedes hablándoles en lenguas? Now do you understand what Paul is saying when he says, how will I benefit you unless I speak to you with the revelation? Si no les hablaré con revelación, con ciencia, con profecía o con doctrina, pues no les va a aprovechar de nada. Or knowledge or prophecy or teaching, you're not going to understand any of it. ¿Por qué no les va a aprovechar de nada? Why? Porque ya dijo que el que habla en lengua solamente le habla a Dios. Because he's already stated that the one who speaks in tongues is only speaking to God. Y la congregación queda sin entendimiento. And the congregation doesn't know what's going on. Entonces Pablo dice que quisiera que todos hablaran en lenguas, ¿verdad que sí? Es lo que está diciendo. And Paul is saying that he wishes all of them would speak in tongues, right? Eso tiene una parte implícita que no está escrita, pero está implícito. And this has something implied. It's not written, but it's Y implied. es que no todos hablan en lenguas. And that is that not everyone speaks in tongues. Ahora sí, lo que Pablo quería es que todos profetizaran. And what Paul did want is for everyone to prophesy. Y también ahí está implícito que no todos profetizan. And again, it's implied that not everyone prophesies. A continuación nos va a dar algunos ejemplos de algunos instrumentos que producen un sonido al tocarlos. And I'm going to give you some examples of some instruments that produce sounds whenever you play them. Pero para distinguir el sonido hay que tocarlos bien. But to be able to accurately hear the sound, you have to play it well. Como él me está diciendo que si viene a hablarnos en puras lenguas no le vamos a entender nada. He's saying that if we only speak in tongues, we're not going to understand anything. Y nos dice acerca de las cosas que se tocan. Por ejemplo, dice verso 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Even lifeless instruments that produce sounds, whether flute or harp, if they don't make a distinction in notes, how will what is played on the flute or harp be recognized? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? In fact, if the trumpet makes an unclear sound, who will prepare for battle? Aquí no nos comunicamos con toques, We don't communicate through trumpets. pero en el ejército todo lo que se tiene que anunciar se hace con toques. But in the military, anything that needs to be announced will be announced with trumpet sounds. Y no hablo de toques de electricidad, And I'm not talking about electricity, estoy hablando de toques de trompeta. trumpet sounds. Por ejemplo, el toque militar para ataque. For example, the sound to attack. Dice más o menos así, va a comenzar, el ataque va a comenzar, si no tienes cuidado te van a matar. Va a comenzar, el ataque va a comenzar, si no tienes cuidado te van a matar. Cúbrete, 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 si no quieres morir. El ataque, si no quieres morir, hay que vivir. For example, it says it's going to start, the attack is about to start. Ajá. Va a comenzar, el ataque va a comenzar. Si no quieres morir, If you don't want to die, ¿sí? Tienes que tener cuidado. you have to be careful. Voy a tratar de hacerlo, no lo recuerdo todo, pero voy a tratar de hacerlo. Dice más o menos así. Gloria a Dios. Me falta aire. Ya, cuando usted escuchaba eso, corría rápidamente a agarrar su fusil. If you understood that, then we would run really fast to get our weapons. Hay otro que me acordé. Sí, es este. Pongan atención. That one meant pay attention. Inmediatamente And immediately, te paras firme. we would stand to attention. Porque algo te van a decir. Because they're about to tell you something. Algo te van a anunciar. They were about to announce something. Tienes que avanzar, te tocan la trompeta. If you had to advance forward, then they would play the trumpet. Giras a la derecha, te tocan la trompeta. To go right,
they would play the trumpet. Tienes que dar media vuelta, te tocan la trompeta. If you have to do a half turn, then they would also. ¿Y qué cree que pasa cuando usted va marchando y tocan media vuelta y unos que nunca entendieron se siguen de largo? And what do you think happens when we're marching and they played the trumpet and some of us who never understood just kept going? Va un oficial con una tabla que le llama la cariñosa, An officer with a así de ancha y por aquí así de gruesa, they called her de unas 4 pulgadas por 2. sweetness, Y con esa te acaricia and he would hit us para que aprendas battle lo que están tocando. so that we could memorize what was being played. Cuando te llaman a comer, When they would call us to eat, a comer, soldaditos del cuartel, a lamberle los bigotes al teniente coronel. Así dice, cada toque tiene una frase así. A comer, soldaditos del cuartel. come to eat, soldiers. Ahora, ¿qué sucedería si están tocando para que usted vaya a comer y usted vaya a agarrar su arma para prepararse para la guerra? Now, what would happen if you're eating and then they Usted se play the queda, Comer. sin comer. you would go without eating. Ahora, ¿qué pasa si están tocando para alarma, para ataque y usted se agarra y se va al comedor? Now, what would happen if they're playing the one for attack and you go eat? Ahora, ¿entiende por qué Pablo dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Now, do you understand why Paul says, if the trumpet makes an unclear sound, who will prepare for battle? Y gracias, Señor, porque no sabía tocar, pero sí sé los toques. De algo me sirvió. And thank you, Lord, because I didn't know how to Ahora, no es play lo it, but mismo. I know the No tones. no es lo mismo sacar los toques con este que no es para toques militares, ¿verdad? Por eso nos salen muy bien también. It's not the same to play the shofar than the trumpet. Ahora dice el versículo 9. Así también ustedes, si por la lengua, si por el idioma, no dieren palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. In the same way, unless you use your tongue for intelligible speech, how will what is spoken be known? For you will be speaking into the air. Versículo 10. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. There are doubtless many different kinds of languages in the world. None is without meaning. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla y el que habla será como extranjero para mí. Therefore, if I do not know the meaning of the language, I will be a foreigner to the speaker, and the speaker will be a foreigner to me. Así también ustedes, pues, que anhelan los dones espirituales. So also you, since you are zealous for spiritual gifts. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? What is Paul saying here? Shaul, su nombre hebreo. Shaul, his Hebrew name. Está diciendo que ustedes anhelan, ¿qué cosa? Los dones espirituales. He's saying that you desire the spiritual gifts. Pero si toda la congregación solamente anhela hablar en lenguas, tenemos una deficiencia. But if all of the congregation only wants to speak in tongues, then we have a problem. Porque ¿qué pasa entonces con los otros dones? ¿No vamos a tener ningún otro? Because then what happens with the other gifts? Are we not going to have any others? Vamos a suponer que en un taller mecánico todos saben cambiar transmisiones. Let's pretend that in a shop, in a car shop, all of them know how to change transmission. Todos son expertos en transmisiones. They're all experts in that. Pero no hay nadie que trabaje en el motor. But there's nobody to work on a motor. ¿Qué pasará cuando se arruine un motor? What happens when a motor gets ruined? A este taller le falta entonces un mecánico que sepa de motores. In that shop, then there's a need for someone who knows about motors. Otro que sepa de cosas eléctricas. Another one who should know about electric.
Y aquí también nos faltan personas que tengan otros dones aparte de solamente hablar en lenguas. And here we also need people who have other gifts besides just speaking in tongues. ¿Por qué nos faltan personas que tengan otros dones y no solamente el hablar en lenguas? Why do we need other people that have other gifts and not just speaking in tongues? Si no los tuviéramos o si no los tenemos, la congregación no es edificada, Because if we don't have them, then the congregation isn't educated. no es exhortada. We aren't Ay, se le llama la atención, no se le llama la atención. we can't get called to attention. No es consolada. We aren't consoled. No vamos a tener nadie que de pronto tenga la capacidad de tomar una decisión y decir, bueno, se hacen así las cosas. We won't have somebody with the capacity of saying we need to do this. Que tenga el don de ciencia, That has the gift of knowledge. que tenga el don de conocimiento, ¿verdad? De conocer las cosas. Who has the gift of knowing things. Ustedes que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos. So also you who seek spiritual gifts, seek to excel in building up the church. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia, que es lo que acaba de decir nuestra hermana Damaris. ¿Para qué debemos procurar abundar? ¿Qué es abundar? Tener muchos. Cuando usted tiene uno, usted tiene poco. Cuando usted tiene dos, tiene más. Cuando usted tiene 10, 20, usted tiene muchos. Usted tiene abundancia. Why should we want to have more? Entonces es importante que abundemos la congregación en los dones espirituales. So it's important for the congregation to have a lot in terms of spiritual gifts. ¿Por qué necesitamos tener abundancia de dones espirituales? Why do we need to have an abundance of spiritual gifts? Para que la iglesia, para que la congregación sea Edificada. To build up the church. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando la iglesia nada más se centra en el don de lenguas? So what happens when the church only centers on the gift of tongues? ¿Está siendo edificada de la mejor manera esa congregación? Is it being built up in the best way possible? No, No. falta más. There needs more. Y es lo que no quisiéramos que pasara en este lugar. And that's what I don't want to happen in this place. Queremos todos los dones. We want all of the gifts. Yo anhelo ver a cada uno de ustedes con diferentes dones espirituales. I hope to see all of you with different spiritual gifts. Me da gusto verlos hablar en lenguas, si así lo quiere llamar. I'm happy to see you speaking in tongues if that's how you want to call it. Pero no sabe cómo me alegraría ver que alguien aquí tenga el don de ciencia. But you don't know how happy it would make me to have someone here have the gift of knowledge, De sanidad, of healing, de milagros, of miracles, discernimiento de espíritus. on good judgment. Porque puede venir cualquier espíritu chocarrero aquí, ¿verdad? Y nos podría engañar si no tenemos el discernimiento de espíritus. Because anybody could come here and try to Puede aparecer la llorona y decirnos que es la mujer blanca. someone could come and try to trick us and we wouldn't know. Oiga, hoy en día se le está creyendo a cualquier cosa que se aparece. Nowadays people are believing anything that pops up. Entonces sí necesitamos discernimiento de espíritus en este lugar. Amén. And so we need to be able to have good judgment. ¿Y cuándo va a empezar a pedirlo? And so when are we going to start asking for it? A ver, levante la mano y dígame, ¿cuándo va a empezar a pedir ese don? Hoy, ¿Cuándo? hoy. When? Now, dijo el brother. Now. Hasta en inglés le salió. Aleluya. De inmediato. Good, brother. Amén, aleluya. De inmediato, exactamente, hermana. No si lo dejamos para mañana, no lo vamos a hacer. Because if we leave it for tomorrow, we won't do it. Antes de salir de aquí, vamos a pedírselo al Eterno cualquier otro don. Before we leave today, we should ask for a gift of the Spirit. Ahora, si no sabe cuál don pedir, dígale al Eterno, el que tú me quieras dar, Señor. Now, if you don't know for which one to ask, then say whichever one you want to give me, Lord. Que sea para edificación de la Let it be for congregación. the education
of the church. Perfecto, Aleluya. perfecto. Vamos a seguir leyendo entonces. Let's continue reading. Versículo 13. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder. El que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Therefore, the person who speaks in a strange tongue should pray that they can interpret it. Me hicieron una pregunta la semana antepasada. Y entonces yo que he hablado en lenguas, ¿qué? ¿Estoy mal? No. Pida poder interpretarla nada más. I was asked a question last week. It was, and so I that have spoken in tongues, is that a bad thing? No, it's not. Instead, ask to be able to interpret them. Ahora, ¿quién de los que han hablado en lenguas le ha pedido al Eterno poder interpretarlas? Now, how many of you that have spoken in tongues have also asked to be able to interpret them? Bueno, esto no me la inventé yo. Ha estado ahí por cerca de 2000 años. This wasn't something that I invented. It's been there for close to 2,000 years. ¿Qué necesitamos pedir? What do we need to ask for? No solamente hablar en lenguas. Not just speaking in tongues. Pida que también pueda interpretarla. ¿Ok? Poder interpretarla. Ask also that you can interpret them. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. For if I pray in a strange tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. O sea, en otras palabras, mi espíritu sí sabe lo que está pidiendo, pero yo no sé qué estoy pidiendo. In other words, my spirit knows what it's asking, but I have no idea what I'm asking. Entonces cuando me preguntan, ¿y qué oraste el día de hoy? And so when they ask me, what did you pray for today? Me le voy a quedar mirando como, I'm going to stand there looking like, I don't know. ¿y te gozaste? Bueno, eso sí, And did you enjoy yourself? lo que decía mi yeah. hermano. Sí, eso sí se siente, Yes. lo vas a sentir, pero no sabes que oraste. You can feel that, but you don't know what you asked for. Entonces, ¿qué necesitamos? Entonces, bueno, porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. For if I pray in a strange tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Hermano Alex, por favor, cuando lleve 50 minutos enseñando, ¿me levantas la Biblia nada más? Porque yo no estoy tomando el tiempo y necesito saber eso. Please. ¿Qué pues? Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. What then? I will pray with the Spirit, and I will also pray with my understanding. I will sing praise with the Spirit, and I will also sing praise with my understanding. Una pregunta importante. An important question. Si yo hablo en español con Dios, ¿Él me escucha? If I speak in Spanish to God, will He understand me? Ustedes que hablan inglés. You that speak in English. Si hablan en inglés con el Dios eterno, ¿Él les escucha? If you speak in English to God, will He understand you? Amén. Entonces, sí es bueno hablar en lenguas. Pero It's también good to si speak in usted tongues. le habla en el idioma que usted habla, le va a entender el eterno. But if you speak in your native language to God, He will understand you. ¿Qué pasó, hermano? Mr. Esquimo, cuando fuimos a verlo, me dijo, ¿me puedes orar por mí? Le digo, entiendo, entiendo un poquito inglés. Dice, Pero Dios sí entiende. entiende el español. Dice, yo no hay problema, ora por mí. Exacto, exacto. No importa si usted ora por la persona en inglés o en español, el Eterno está entendiendo lo que usted está It diciendo. doesn't matter if you pray for someone in Spanish or in English, the Lord understands what you're saying. Entonces, cuando usted canta con el Espíritu, usted no sabe lo que está cantando. Y yo no voy a reprimirlo, hágalo. And so when you sing with your spirit, you may not know what you're saying. And I'm not going to chastise you for that. Cuando usted habla por medio del Espíritu, usted no sabe lo que está diciendo, pero el Eterno sí. When you speak through the Spirit, you may not know what you're saying, but the Lord does.
Ahora, ¿por qué en la congregación se tiene que hablar en el idioma en que hablamos? ¿Por qué estamos haciendo esto incluso de traducir para que los demás entiendan? Why is it that in the congregation we speak in the language that we speak in? Si yo me quiero ir rápido, a veces se me olvida que me están traduciendo. I want to go fast. Sometimes I forget that they're translating. La respuesta está en el versículo 16 y dice de la siguiente manera. Porque si bendices solo con el Espíritu, o sea, solo hablando en lenguas, en el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo va a decir el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Otherwise, if you praise with the Spirit, how will the outsider say amen at your giving of thanks, since he does not know what you are saying? Un ejemplo, una persona está hablando fuerte en lenguas y usted va en algún momento, usted no puede decir amén porque no sabe lo que está diciendo. For example, when someone is speaking in tongues, you can't say amen because you don't know what they're saying. Pero si yo le digo, la escritura dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. But on the other hand, if I say the Bible says that the Lord's mercies are new every morning, ¿Oyeron lo que contestó inmediatamente el hermano Juan? did you hear what the brother said? Ahora, ¿por qué contestó amén, hermano? Why did he say amen? Porque me entendió lo que estoy diciendo, entendió que lo que dije es bíblico y dijo amén, así sea. He understood what I was saying, and he understood that it was in the Bible, and so he said amen. Y luego le dice a la persona que está hablando por medio del Espíritu o hablando en lenguas, porque tú, a la verdad, bien das gracias. O sea, tú está bien, estás dando gracias. Pero el otro, el que está a tu lado, no es edificado. For you may very well be giving thanks, but the other person is not being built up. ¿Ya me levantaron la Biblia? Hermano, yo perdón que me interrumpo, pero yo pienso una cosa A ver, dígala. que para mí es una de las cosas más importantes para la iglesia. Y es lo que menos se practica o se pide hoy. ¿Por qué? Porque es algo muy delicado, se le tiene mucho miedo, mucha gente, es como el inglés. Sí. Puede haber dos personas que llegaron, bueno, personalmente yo lo he visto, personas que llegaron conmigo hace 40 años, Sí, no saben inglés, porque todo el tiempo tuvieron temor, el miedo de hablar. el miedo. Entonces, para una persona que va a interpretar, yo le digo personalmente porque me ha pasado, en veces uno no quiere, porque hay mucho farsante que viene y dice lo que es algo muy delicado. Usted va a interpretar como si estuviera interpretando a Dios, más o menos. Sí. Entonces, a mí me ha sucedido. Y muchas veces he dicho, Señor, quítame esto, dáselo a otro, porque esto es muy delicado. A mí me sucedió con una de mis hermanas. Alguien habla lengua y el Señor me dice, lo que está diciendo que ella está embarazada. Tiene años pidiendo y exactamente le dije, ¿tú estás embarazada? El Señor me dice que estás embarazada y es una niña. Para mí eso fue al momento en que dije. Sí. El lunes va y se hace el examen, después de 10 años, está embarazada y es una niña. Y va a ser especial. Bendito sea el Eterno. Le dije, y va a ser especial, esa muchacha tiene 25 años. Ella ha enfermado una enfermedad terrible, todas se fueron y ella quedó en la casa, la ha cuidado hasta el día de hoy. Bendito sea el Es algo Todopoderoso. demasiado, la ciencia, todas estas interpretaciones y esto es una cosa súper delicada. La iglesia sufre porque tienen miedo. Otras veces resalta alguien con el don de sabiduría y el otro dice, ¿y qué se cree aquel? ¿Igual que el pastor? Ese es el problema, que se ha o restringido o abusado de los dones. Es los dos lados. Ese es hay dos lados opuestos. And that's another problem. Sometimes the gifts have been abused or they've been restricted. Y la idea de esta enseñanza es que usted no tenga miedo, And the idea of this teaching is so that you aren't afraid. que usted no se restrinja de lo que es del Espíritu Santo. So that you don't restrict yourself on what's from the Spirit.
Pero tampoco pretendo empezar a enseñar para abusar de los dones del Espíritu. But I also don't want us to abuse of the spirit, of the gifts of the Spirit, Porque también lo he visto. because I've also seen that. Hay iglesias donde no, pare. Aquí no se hacen esas loqueras. I've seen churches where they say, no, stop. We don't do those things here. Aquí todo lo hacemos decentemente y en orden. We do everything here decently and in order. Eso es bíblico. Yes, that's biblical. Pero el que haya dones del Espíritu Santo tampoco es un desorden. But the fact that there is gifts of the Spirit isn't disorderly. Porque son para edificación ¿de quién? De la congregación. Ahora, ¿usted como iglesia quiere ser edificado? Because they're for the building up of the church. Do you as a church want to be built up? Aquí tenemos un bilingüe, predicador. We have a bilingual preacher. Más falta que quiera predicar. He just wants to, want to. You, brother. No. Ese Carlos va a estar hablando. Sí, se queda. ¿Quién será? Eres tú. It's you. Allá tenemos otro, mire, se está agarrando el brazo. We have another one back there. Quizá tiene miedo a hacerlo. No, si él ha predicado desde que tenía 1 año de nacido, hermana. ¿Qué miedo va a tener? ¿No ve que hay cómo le hacen? ¿Qué miedo le va a dar? Si tuviera miedo, no estaría ahí lleno de gozo y de alegría. He's not scared. Allá tenemos otro, mire. Gloria a Dios. Algo que me llamó la atención es lo amarillo. Lo que dice en amarillo, tal vez a nosotros en español cuando dice simple oyente, se puede referir a cualquier persona, pero lo que ella mencionó en inglés dice outsider. Entonces, más que nada se está refiriendo a una persona que viene de visitante, que no pertenece a la congregación. Exacto. Gracias, hermana. Gracias porque a eso va a llegar más adelante, pero ya no voy a llegar ahí hoy. Así que gracias por decirlo, porque es alguien que viene. ¿Cómo nos va a entender? It's referring to someone who that doesn't regularly come. An Ahora, outsider. están pensando venir americanos aquí. There are Americans that are thinking of coming here. Personas que hablan inglés. People that only speak English. Y ya están llegando. And they're already coming. Estos 2 muchachos que están aquí quieren venir, pero quieren entender lo que se está diciendo. We have 2 people here that want to come, but they want to understand what's being said. Y todos estos muchachos que están aquí también. And all the other people that are here too. Pero ¿qué sucede? Que si no nos preocupamos por practicarlo desde ahorita, cuando lleguen o más adelante nos vamos a quedar. But what's going to happen Amarrados. if we don't practice it now, whenever other people come, we aren't going to want to. Porque si bendices solo en el Espíritu, el que ocupa el lugar, el que viene a escuchar, el que viene a escucharte de afuera, ¿cómo va a decir amén a lo que tú estás diciendo? Otherwise, if you praise with the Spirit, how will the outsider say amen? A ver, hermana Pati, ¿qué más entendió? Ay, bueno, pues. Cuéntame. No, ya le dije. Pues no vas a ver lo que estás diciendo. They're not going to know what you're Nosotros saying. como miembros de la congregación, bueno, a mí por ejemplo en lo personal, si una persona está hablando en lenguas no me afecta, porque yo sé que, yo conozco la palabra, yo sé que está alabando al Eterno en el Espíritu. Exacto. Y aunque no le entienda, yo me gozo cuando las escucho, por ejemplo, a los hermanos, a mis hermanas que están hablando en lenguas, yo me alegro también. Yeah. Y digo, gloria a Dios, Sí. aunque no le entienda. Pero una persona que viene de visitante, pues va a decir, pues qué onda, ¿no? ¿Qué están haciendo? No le entiendo. Sobre todo el bilingüe, que viene, que sabe tanto inglés como español, se va a dar cuenta que esa persona no está hablando ni tanto en inglés ni en español. Así que, ¿qué es lo que está diciendo? Bueno, ahora diga eso en inglés porque usted también es bilingüe. Damaris, tú lo haces mejor que yo. No puedo decir Hermano, pero si por ejemplo, como le dice la hermana, tiene un punto, pero si por ejemplo uno usa el don o Dios lo usa el don para un outsider y que está enfermo y alguien tiene el don de sanidad, esa es una de las formas que el outsider se convierte más fácil. Oh, Que claro, cuando claro. alguien viene enfermo de afuera y alguien de la iglesia tiene el don de sanidad, va y ora por él y se sana, inmediatamente esa persona no duda que Dios está aquí. Y entrega su vida al Dios eterno. Seguro.
Por eso los dones son demasiado importantes para alcanzar, como ella dice, a la gente de afuera, o dice ahí. ¿Por qué? Porque eso es lo que la gente quiere ver, al Dios verdadero, sus verdaderos frutos, sus verdaderos... De la iglesia. ¿ya? Los verdaderos dones. Dones, exactamente. Dones de la iglesia. Ahora, a mi hermano, perdón que lo interrumpa, pero a mí No, vino no, una no, persona, estamos, ya con mi tiempo viene ya se una acabó. persona y me quiere profetizar. Se lo digo porque mi esposa está aquí. Ajá. Viene, yo estaba sentado, tocó que no había dónde sentarme y bueno, en ese tiempo ya no era mi esposa. Pero viene y me quiere profetizar y está una muchacha sentada por un lado de mí. Y me pregunta primero qué es ella para usted. poderme profetizar a mí. Ajá. Un profeta verdadero y que tiene el don no hace eso. Pues Dios no, le va a no, decir. no te va a preguntar. Exacto. Dime si ya andas de novio con ella para decirte que te vas a casar. Exactamente. Yo tenía una enfermedad, hermano, que hasta hoy día la desconozco, pero ya busqué más o menos qué era. Que no podía dormir, me temblaban mis manos y toda una cosa terrible. Y entonces viene una vez un hombre, un predicador de Phoenix. Viene, nunca lo habíamos visto, llegó, se equivocó de dirección y llegó allí. Y cuando me mira y me dice que quería orar por los enfermos, yo no quise porque dije, si Dios sabe que yo estoy enfermo, Dios se lo tiene que dejar sentir a él. Y viene y me dice, hermano, pase, usted tiene una infección. Yo tenía ya meses con eso y he sido tan cabezón que mi esposa me ha tenido que obligar a ir a ver al doctor y esa vez no me pudo obligar. Entonces el hermano dice, hermano, usted pase, usted tiene una infección en su cabeza, en su cerebro y quiero orar por usted. Ese fue el último día que yo lo sufrí. Él no sabía nada porque la única que sabía era mi esposa y yo estoy seguro que ella tampoco lo conocía, nadie lo conocía. Ok, perfecto. Alguien que no conoce a Dios. Gloria a Entonces, Dios. necesitamos esos dones. La pregunta es, ¿necesitamos esos dones tanto para beneficio de usted como de los que vengan llegando día con día? The question is, do we need those gifts as a benefit to you as well as those who come? Yo creo que sí. I think yes. Por eso el énfasis es, no solo vamos a pedir hablar en lenguas. That's why we shouldn't just be focused on speaking in tongues. Sería maravilloso That would be great. que viene llegando alguien y el Eterno te muestra exactamente lo que tiene y tú vas y le dices y oras por esa persona y se acaba su problema. It would be great if when Ahorita. someone new comes, you are able to tell them what's wrong with them, and with a prayer, they're healed. ¿Sí, hermano Emilio? Bueno, es que me hizo una pregunta, pero bueno, ya no la verdad. Pero voy a decir algo. Una vez a mí me profetizaron antes que yo llegara aquí. Mi esposa ya estaba llegando con ustedes. La que profetizaba en la congregación. No tenemos el don de lengua, no tenemos el Espíritu Santo, tiene que ser una evidencia. Y pues yo quería ser lleno del Espíritu Santo, porque yo sentía la presencia de Dios, yo lloraba, yo decía, wow, sentía. Entonces me profetizaron a mí y me dijeron, no, tú no te puedes ir, porque allá donde vas es un camino Perdido. de mal, como volver atrás. Entonces ahí yo digo, Señor, lo que usted dice, necesitamos que sean gente como lo que me acaba de preguntar mi esposa, ¿y cuál es el candidato? Que tenga los frutos del Espíritu Santo. Oh, hermano, el candidato es una persona que quiera obedecer al Eterno. Amén. Si una persona que no quiere obedecer al Eterno no es candidato. The candidate for receiving the gifts of the Spirit is someone who wants to obey the Lord. A ver, ¿quién de ustedes es candidato en su trabajo para que lo promuevan de puesto si falta 2 días a la semana? How many of you are candidates to get a promotion at your job if you, El jefe le manda algo y usted lo ignora. or if the boss tells you to do something and you ignore him? O hasta se voltea y le dice, pues hazlo tú si lo quieres hacer. Or you tell them, well, you do it if you want it done. A ver, ¿quién lo suben de puesto? How many of you are going to get promoted Con with esas that actitudes. attitude? Ahora, se puede decir, cuando algo te están haciendo mal y te están humillando, se puede decir a la persona que no debe ser así, sí se puede. Now, if they're humiliating you, then yes, you can tell the person that that's not supposed to be done. Si tienes un jefe que te grita y te quiere humillar, sí puedes decirle, pero con
palabras que no sean ofensivas. Now, if you have a boss that's yelling at you or trying to humiliate you, then yes, you can tell them that, but with non-offensive words. Y yo sé que al Eterno no nos vamos a referir con palabras ofensivas, And I know that we're not going to refer to God with offensive words. pero nos manda a hacer algo y le decimos mañana, But He tells us to do something and we say, tomorrow, para la siguiente semana, next week, pasamos la Pascua, after Passover, para la otra fiesta, for the next feast. y así nos la llevamos. And that's how we do. That's what we do. ¿Cuándo quiere Él que empecemos a hacer las cosas? When does He want us to start doing things? ¿Cuándo quiere que empecemos a pedir los dones espirituales? When does He want us to start asking for the spiritual gifts? ¿Cuándo? When? Today. ¿Hoy? Today. Pues vamos a pedirlo. Let's ask for that. Y sería una cachetada con guante blanco de parte del Eterno, que los que ya tenemos años aquí, no lo hemos pedido y acaba de llegar Isaac y se lo pide y se lo da a él. And it would be a slap in the face for us from the Lord that those of us who have been here for a long time ask for it or don't ask for it, and someone that's new gets that gift. Hermano, pero es que la palabra nos dice también que el que pide, ¿qué le pasa? Recibe. Va a Y recibir. el que llama, se le abrirá. El Entonces, lo que hay toque hacer- se le va a abrir, el que llama le van a abrir. Pero el Claro. problema es que no, como no se hace énfasis en esto, hermana, no estamos Exacto. pidiendo, no estamos tocando, no estamos diciendo, yo aquí estoy, Señor. Since there isn't an emphasis on this, oftentimes we don't say, I want this, or I need this, or we don't tell God, I'm here. Se acabó mi tiempo. My time is done. Nos quedamos en el versículo 17. Tú a la verdad, bien das gracias. Pero el otro también tiene que ser edificado. O sea, no es edificado. Cuando nada más hablamos en el Espíritu, ¿verdad? Pues el otro no es edificado. Y tenemos que procurar por eso los demás dones. We're stopping on verse 17, or you may very well be giving thanks, but the other person is not being built up. Bendito Padre Eterno, te quiero dar gracias en este día porque falta mucho que aprender. Más cosas que seguir dando, por eso vamos verso por verso. Por eso vamos texto por texto, porque no quiero omitir ni uno solo. Quiero que tu palabra nos dé la pauta para hacer las cosas, para caminar bien, para hacerlo como se debe y que no hagamos las cosas a nuestra manera. Padre, yo no quiero irme de aquí solamente diciéndole a las personas que pidan un don espiritual. Yo estoy aquí porque te he pedido una, otra vez, día tras día, el don de sanidad, el don de ciencia. Por favor, concédemelo, concédeme profetizar tu palabra, hablar tu palabra, predicar tu palabra, enseñar tu palabra, mostrarle tu palabra de la manera más sencilla que sea posible a las personas, Padre Eterno. Porque de nada me sirve tener mucho conocimiento y que no pueda bajar la palabra al conocimiento, a la altura de todos los demás que tal vez no tienen la habilidad para hablar como me la has dado. Bendito sea tu nombre, pero por favor, en mi vida te pido que derrames esos dones. Y si tú quisieras darme algún otro y no estos que te estoy pidiendo, bienvenido sea, Padre Eterno. Solamente que no me quede con él, que no lo guarde, que no lo esconda, sino que pueda ponerlo a trabajar para beneficio de la congregación. Y te pido por las personas nuevas, toca su corazón, te pido por cada persona nueva, Padre Eterno, toca su vida, toca su corazón, llénalos de ti. Dales un don espiritual también para que sean de beneficio en esta congregación. Bendito sea tu nombre. Y no solamente para nosotros, para todos los demás que van a venir. Porque nos has dado suficiente terreno para que hagamos una congregación lo más grande que se pueda. Hay personas jóvenes, inteligentes, profesionales, bilingües, Eterno Elohim, que pueden ser de gran beneficio y gran bendición en tu obra. Gracias, eterno Dios, y gracias por cada persona que se atreve a expresar, a compartir las palabras, Padre Eterno.
porque así no me dejan hablar solo. Y sabemos entonces que estamos siendo edificados por tu palabra y por tu espíritu. Beshem Yeshua HaMashiach. En el nombre del Mesías Yeshua, que la paz del Padre Eterno sea con ustedes, amados hermanos. Amén.